Tenemos las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo nuevamente. Acá estamos otra vez. Empezamos con la noticia que mueve los mercados mundiales, al menos en los términos de los combustibles. Así es, Ángela, hablamos de la decisión de Rusia que se conoció este viernes. Moscú dijo que reducirá su producción de petróleo en 500.000 barriles por día, esto en marzo. Una decisión que, según fuentes de la OPEP+, se dio sin el consentimiento del Club de los Grandes Países Exportadores de Petróleo. La reducción de la producción, que equivale a alrededor del 5% de la producción de enero, había sido insinuada por el Kremlin desde que la Unión Europea y el G7 comenzaron a discutir sobre el tope de precios de las exportaciones rusas. Este nuevo escenario presiona los precios del crudo, que antes no se había visto pues tan afectado con las prohibiciones de Occidente. Parece que el Reino Unido se salva de la recesión. Por ahora digamos que se salva esto con los resultados del último trimestre de 2022, porque su crecimiento económico fue nulo, fue de cero, no fue ni negativo ni positivo. Y aunque esquiva la recesión, el país todavía lucha con reducir la inflación, la más alta en 40 años, cuando se ubicó en el 10,5% anual en diciembre. Lo cierto es que el Banco de Inglaterra pronosticó la semana pasada que Reino Unido sí entraría en una recesión. Dijo que sería superficial pero prolongada y que podría comenzar entre enero y marzo de este año y duraría por lo menos 5 trimestres. Esto fue lo que dijo el secretario de Economía británico al respecto. Hemos evitado la recesión, pero no estamos fuera de peligro. La inflación sigue siendo demasiado alta, lo que está causando dolor a las familias de todo el país. Por eso debemos apegarnos a nuestro plan para reducir la inflación a la mitad. Si hacemos eso y aprovechamos nuestras fortalezas en ciencia y tecnología, realmente podemos ser uno de los países más prósperos de Europa. Y hay actualización sobre el acuerdo entre Pakistán y el FMI. Así es, Ángela, una noticia que conocimos hace pocos minutos, porque el Comité Económico de Pakistán aprobó el plan de gestión de la deuda que estaba siendo negociado con el FMI. Negociaciones que giraban en torno a la reanudación de los desembolsos de un gran préstamo escalonado de 6.500 millones de dólares, del cual hasta el momento solo se ha desembolsado un poco menos de la mitad. Escuchemos. Como resultado de esta revisión tendremos derecho a un tramo de 1.200 millones de dólares y se dará a conocer después de que el Consejo Ejecutivo los haya revisado. Reanudaremos las discusiones virtuales con el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras el lunes. Exactamente el viernes pasado, funcionarios de Pakistán decían que el FMI estaba bloqueando esta millonaria ayuda que su país tanto necesita. ¿Cuáles fueron las razones para que se retrasara el desembolso? Ángela, acusaciones que hacía el gobierno en su momento y de las cuales estuvimos hablando. Pues el FMI se ha disgustado en repetidas ocasiones porque Pakistán no ha cumplido con los compromisos que el fondo le ha pedido. La Organización Financiera Internacional le solicitaba a Pakistán que hiciera nuevos aumentos en el precio de la gasolina y la electricidad, esto para enfrentar el problema estructural a lo que ha llamado deuda circular del sector energético. Le ha pedido una reducción del déficit presupuestario, el fin de las exenciones de impuestos a la exportación y mejorar el panorama de impuestos. Entre otras razones que dan algunos funcionarios de Pakistán, pues no se ha cumplido porque esto por el temor a que estos cambios financieros le pasen factura en las urnas cuando se den las elecciones legislativas que están pronosticadas para final de año. Sin embargo, el gobierno sí cumplió con dos requisitos del FMI. Uno, renunció a sus intervenciones en el mercado cambiario y aumentó el precio de la gasolina. Ahora, con el fin de la política de cero COVID, llega el aumento de la inflación a China. Así es, un escenario que se da porque pues aumenta el consumo, las personas pues empezaron a consumir especialmente en comida y eso lo veremos a continuación en el siguiente gráfico. Hubo un aumento de los precios también en el tiquetes de avión, esto todo por el fin de la política de cero COVID. Personas que estaban más de 3 años confinadas salieron a consumir básicamente y vemos el resultado de un incremento anual del 2,1%, por debajo sí del de septiembre, pero por encima del de diciembre e incluso el de noviembre. Básicamente un escenario que ya lo estaban advirtiendo los líderes del foro de Davos cuando decían, muy bien, China pues va a haber otra vez la reapertura, pero esto no será bueno para todo el mundo y puede que sea negativo, y aquí estamos viendo una inflación interna y ya veremos qué pasa con el resto del mundo. Juan Pablo, ¿cómo van los indicadores? Estamos también a la espera de que Wall Street abra, esto a las 9:30 hora Bogotá, Quito y Lima, pero entonces vamos con las bolsas asiáticas, porque cerraron en terreno mixto con el anuncio del posible gobernador del Banco Central de Japón, en el cual ya hay nombre, y con el nuevo dato de inflación de China que acabamos de revisar hace unos minutos. Las bolsas europeas siguen operando en terreno negativo, teniendo presente las decisiones que tomará la Unión Europea
frente a las peticiones del presidente de Ucrania y la decisión de Rusia y la OPEP. Juan Pablo, gracias a usted.